¿Tienen acceso a la pantalla? Sí, profesor. Bien. Vamos a hablar de las arterias que se encargan de dar irrigación al miembro inferior. Y haciendo una similitud con la irrigación del miembro superior, el tronco arterial grueso es la subclavia. En el caso del miembro inferior es la arteria ilíaca externa, la que estoy señalando acá. ¿Y es producto de qué? De la división o ramos de la ilíaca común o primitiva del lado derecho o izquierdo. Y esta a su vez se subdivide en arteria ilíaca interna o hipogástrica, que ya lo hemos revisado, y esta es la arteria ilíaca externa, que también ya en gran parte lo hemos revisado, y por tanto vamos a hablar después que esta estructura atraviesa el anillo inguinal o crural, Marina. ¿Me escucha? Sí, profesor. ¿Anillo inguinal o crural? La arteria. ¿Sería lo mismo? ¿Perdón? El anillo crural. El anillo crural. Crural, ¿cierto? El anillo crural. Pues entonces, como les acabo de decir, es producto de la bifurcación de la arteria ilíaca externa más o menos a la altura de la articulación sacroiliaca. Ilíaca externa solamente hasta el anillo crural. Y después de ahí recibe la denominación, o es una continuación, digamos, de la misma arteria, y al transponder el anillo se llama arteria femoral. ¿Listo, jóvenes? Entonces, rápidamente la arteria ilíaca externa tiene, bueno, sus relaciones anatómicas cubierta por peritoneo, el segmento inicial va a estar en relación con el uréter o con los vasos ováricos, si es mujer, y dependiendo si es derecha o izquierda va a estar o no cruzado por ambas estructuras y también si es varón el conducto deferente. ¿Qué ramos tiene esta arteria ilíaca externa? Tiene ramos para el segmento terminal de los uréteres, o sea, las arterias ureterales, y después tiene la arteria circunfleja ilíaca lateral que se va al borde superior de la cresta ilíaca, y hay otro ramito que está acá, que está cortado, jóvenes, que es la arteria epigástrica inferior, y esta se va a transcurrir hacia el nivel del pubis y después va a tener un sentido ascendente en busca de, a nivel de la región umbilical, y anastomosarse con la epigástrica superior, que es rama de la mamaria interna. Entonces aquí tienen la epigástrica, jóvenes, esta es la arteria ilíaca externa, la epigástrica ya en ascenso y después inserto en el medio de las fibras de lo que constituye el recto anterior mayor del abdomen. Tiene un ramito que es la arteria subpúbica. También tiene el ramito como la funicular, la suprapúbica, y la arteria obturatriz, esta que está representada acá y que se va a anastomosar con la arteria ascendente que tiene la arteria obturatriz y formando esto que se llama la corona murtis. Entonces esto ya lo hemos revisado, chicos. Entonces rápidamente, ¿no? Para que recuerden, y esta es la arteria circunfleja ilíaca profunda, esta que la tienen acá, y que se va a anastomosar después con la arteria circunfleja ilíaca externa. Lo mismo ahí. Y después que transpone el anillo femoral, como les vuelvo a repetir, es el inicio de la arteria femoral. Y acá hay una estructura característica que la voy a dibujar y hoy me van a decir cómo se llama. Voluntario, cómo se llama esta zona cuando ya hemos revisado músculos. Vamos. Alexandra Ojeda. Oviedo.
Doctor, Escucho. el triángulo de Scarpa, ¿Quién habló? Tatiana. ¿Quién? Tatiana. ¿Dayana o Diana? Tatiana, doctor. No le escucho. Vamos, repita. Tatiana, doctor. Triángulo de Scarpa. No sé quién habla, porque no, bueno, es el triángulo de Scarpa, jóvenes, cuyos límites ustedes ya lo conocen. Entonces, se inicia en el anillo crural, transita por el triángulo de Scarpa, que es uno de sus contenidos, ¿y dónde termina? A nivel del anillo del tercer aductor. Hasta ahí es la denominación de arteria femoral. Y en su inicio establece una marcada relación con el músculo más medial que tenemos en esta zona, ese músculo pectíneo, y desde el inicio de esta arteria, cuando ya, digamos, transpone el triángulo de Scarpa, va a estar cubierto por este músculo que se insinúa acá, que es el sartorio. ¿Listo? Y después que transpone el anillo del tercer aductor, recibe la denominación de poplitea, cuando ya la arteria se dirige a la región posterior del miembro inferior, específicamente a la región poplitea. Entonces, en este recorrido así, tiene diferentes regiones definidas. La región en el triángulo de Scarpa, luego viene el trayecto que tiene en el canal de Hunter hasta el tercer anillo del aductor. Por tanto, sus relaciones anatómicas van a ser a nivel superior, pues en el triángulo de Scarpa o con el mismo anillo crural, en el segmento medio y en el segmento inferior. Entonces, bajo estas divisiones vamos a hablar de las relaciones anatómicas que tiene esta arteria femoral. Entonces, cuando está en el mismo anillo crural, esta femoral está lateralmente en relación con la cintilla iliopectínea. Y obviamente después el nervio femoral y el músculo iliopsoas. Medialmente, ¿con quién establece relación? Con la vena femoral y más medialmente el ganglio de Cloquet. ¿Listo? Ahora, acá van unidos en medio de una vaina fibrosa, por eso es que todo esto se le llama la laguna vascular a ese nivel. Luego, jóvenes, vienen las relaciones anatómicas que establece a nivel del triángulo de Scarpa. Entonces, medialmente va a estar en relación, como el vuelvo a repetir, siempre la vena que está medial y el músculo sartorio que ya es lateral y después ocupa prácticamente todo el techo del canal de Hunter. Y a nivel del canal de Hunter, que es la continuación del vértice inferior del triángulo, ¿qué relaciones se establece? Externamente, jóvenes, este es un miembro superior derecho, por tanto esto es lateral. Externamente, a nivel del conducto de Hunter, tiene relación con el vasto interno, medialmente con el músculo aductor mayor, que es uno de los aductores, posteriormente con el aductor mediano y anteriormente, como les vuelvo a repetir, predominantemente por el sartorio, pero también entra en su relación anterior con el vasto interno. Y después, ya cuando finalice el canal de Hunter, está el anillo del tercer aductor. Hasta ahí es la denominación de arteria femoral. Entonces, esta arteria inicialmente es medial y después se va a ubicar en posición lateral, y del lateral que tenía en su segmento superior en relación a la vena, luego la arteria se ubica medialmente a la superficie de la vena femoral. Entonces, ahora, a este nivel, jóvenes, en el triángulo de Scarpa, relación anatómica importante que establece la arteria femoral, es como una vena que desagua o desemboca o drena, que es la vena safena, a nivel de este
el triángulo de Scarpa. Además, en esta región, jóvenes, no solamente hay nervio, está la vena, sino hay ganglios linfáticos que más o menos son el número de 2 a 3 y por la relación que establece con la aponeurosis, son ganglios profundos. Y quien le acompaña lateralmente es el nervio crural. Listo, jóvenes, y aquí están identificadas las estructuras que les he comentado anteriormente, a las relaciones anatómicas que tiene con el nervio safeno, que prácticamente le es fiel en toda su estructura, al igual que la vena, ¿no? Pero cambiando de posición. Este es un ramo del nervio femoral, que es el nervio safeno, y que se va a dirigir así acompañando en toda la longitud de su distribución de la arteria femoral. Entonces, hasta ahí las relaciones anatómicas en diferentes niveles de esta arteria. Luego, ¿qué ramos tiene este tronco que se llama arteria femoral? Tiene ramos superficiales y tiene ramos profundos. En cuanto a los ramos superficiales, tenemos las siguientes arterias. Esta que se origina prácticamente apenas transpone el anillo crural y que se va en sentido ascendente y que también le dan la denominación por la relación que establece con las estructuras de la pared abdominal, arteria subcutánea abdominal. Y en cuanto a su origen, ¿en qué borde de la arteria femoral? En su borde anterior o región anterior. Luego, ¿qué hace? Se hace más superficial y se ubica por delante del ligamento inguinal. Obviamente, para hacerse así anterior y a tener relación anatómica con el ligamento inguinal, tiene que perforar la fascia cribiforme, esa fascia que está presente a este nivel, no solamente para que salgan arterias, sino para que se introduzcan venas superficiales a profundas. Y una vez teniendo esta disposición subcutánea en esta región de la pared abdominal anterolateral, esto se dirige hasta el ombligo y la que también se va a anastomosar con la arteria epigástrica y con la arteria circunfleja ilíaca. Otro de los ramos es la arteria pudenda externa superior. Por la origen que tiene, se dice parte a la altura del hiato safeno, o sea, esta desembocadura de la vena safena, eso le llaman hiato. Igual se hace anterior, pero es más medial en comparación que la epigástrica superficial o subcutánea, y va a llegar cerca al anillo inguinal superficial, y se va a dividir ahí en dos ramas. Una superior que se va a la región púbica, o sea, donde está el monte de Venus, y otra inferior que se va a dirigir al escroto o los labios mayores, dependiendo del género. Luego está la pudenda externa inferior. Esta arteria tiene dos posibilidades: que se origine de la misma arteria femoral o puede originarse de este ramo que es uno de los gruesos que tiene la femoral, que es la femoral profunda. Más o menos el origen de esta pudenda externa es 3 a 4 centímetros por debajo del anillo crural. Entonces va a transcurrir en medio de la desembocadura de la vena femoral inferior y la desembocadura de la vena safena. Y después se va a distribuir en los músculos pectino y eductor mediano, que lo están viendo ustedes ahí, y va a terminar también en las regiones que es el escroto o los labios mayores. La particularidad de esta externa inferior
es que se va a anastomosar con ramitos dependientes de la obturatriz, la funicular, la pudenda externa superior y ramitos perineales que tiene la pudenda interna, porque esto es pudenda externa. Entonces, esto es una zona amplia de vascularidad, jóvenes, esto tanto en el hombre como en la mujer. Y como ramos superficiales también de la, acá está ya, digamos, sin la relación de estructuras musculares, esto son las arterias accesorias del cuádriceps. O sea, son ramitos que se van a desprender y aquí hay variaciones anatómicas, jóvenes, que pueden originarse de la misma femoral o pueden ser ramitos dependientes de la arteria femoral, que es otro ramo que tiene la misma femoral. Y la particularidad de estos accesorios del cuádriceps siempre se van a introducir a los vastos constitutivos del cuádriceps por su cara posterior. Luego, ¿qué otro ramo tiene en su recorrido como ramo superficial esta femoral? Esta, jóvenes. La arteria anastomótica magna. Y algunos comentan de que esta anastomótica magna puede originarse de esta arteria, que es la femoral profunda, que es ramo de la misma femoral. Y el nivel donde se desprende esta anastomótica magna es a nivel después que, o al mismo nivel del anillo de Hunter. Y va a transcurrir paralelo o acompañado de un nervio de la misma denominación, el nervio safeno interno. Por supuesto que esta arteria es antes de que transponga el anillo femoral, porque ustedes saben que después que transpone ya recibe la denominación de poplitea. Y esta arteria anastomótica magna se caracteriza porque tiene un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo profundo va a descender por delante del autor mayor, específicamente entre el vasto interno y la misma estructura del fémur, y va a dar ramitos para los músculos aductores y también ramitos para la articulación de la rodilla. Mientras que el ramo superficial, que lo tenemos acá, transpone el anillo de Hunter. Esto generalmente va acompañado del nervio safeno interno y sigue su trayecto, jóvenes, más o menos hasta el tercio superior de la cara medial de la pierna. Y ahí a ese nivel se va a anastomosar con ramitos provenientes de la arteria poplitea. Porque a ese nivel la poplitea en la región posterior da ramitos articulares superiores, medios e inferiores. Entonces, hasta ahí los ramos superficiales de esta arteria femoral. ¿Tiene ramos profundos? Obviamente de que sí. Y la arteria que constituye un ramo profundo de la femoral es esta, bajo la denominación de arteria femoral profunda. Esta diferencia de los diferentes ramos que hemos comentado que se originan en la superficie anterior o bordes laterales, esta se va a originar de su borde o cara posterior de la femoral, más o menos a una distancia de 4 o 5 centímetros, inferior al ligamento inguinal. Por tanto, entonces va a estar el origen, uno dice, prácticamente en el vértice de lo que constituye el triángulo de Scarpa. Y de ahí tiene un recorrido al inicio un tanto superficial y después ya esto se ubica profundamente dentro de la estructura blanda del muslo en relación con los músculos aductores y después se va a ir a la región posterior del muslo. Y cuando está, digamos, con sus ramos terminales se va a anastomosar con la tercera arteria perforante. Estas son las perforantes jóvenes que tienen la misma femoral. ¿Y qué ramos colaterales tiene esta femoral? O en otras palabras,
¿Qué ramos se originan de esta arteria? La circunfleja, un ramito es esta que la tienen acá, jóvenes, la circunfleja interna posterior. Si es posterior, va por detrás de la epífisis proximal del fémur. Entonces, el origen de esto es entre la superficie del pectíneo y el cuello del fémur. Tiene una dirección lateral y hacia atrás hasta la altura del trocánter mayor. Y después de ahí, ¿qué pasa con esta arteria, rama de la femoral profunda? Asciende. Por eso es que se recibe la denominación del ramo ascendente. Y este ramo ascendente, jóvenes, obviamente para dar irrigación a los músculos generalmente pélvico-canterios, aparte de los ramos que hemos comentado ya de la hipogástrica, y se van a astomosar con la arteria isquiática a este nivel. Y tiene otro ramito descendente. Y obviamente para irrigar las regiones superiores de los músculos ubicados en la cara posterior del muslo, y se van a astomosar con la primera perforante. Luego, en su descenso también da ramos musculares para el cuádriceps, para los 4 porciones del cuádriceps. Y después está la arteria circunfleja externa o anterior, esta que tiene más visibilidad y por tanto se ubica en la cara anterior de la epífisis proximal del fémur. Ahora, en cuanto al origen de esta arteria circunfleja externa o anterior, jóvenes, puede originarse independientemente de la arteria femoral profunda o pueden originarse ambas circunflejas en un tronco común y después ya tienen una dirección diferente cada una de ellas. ¿Listo? Ahora, esta arteria transita, como les vuelvo a decir, por la cara anterior del cuello del fémur. Y entre ambas, después, cuando ya están en la región externa del fémur, ¿qué hacen? Se anastomosan ambas circunflejas, tanto la posterior como la anterior, y asegurando la irrigación de la articulación generalmente coxofemoral. Y también va a haber ramitos para el músculo cuadrado crural. Entonces, predominantemente, estas circunflejas para esto forman una red en el entorno de la epífisis proximal del fémur. Y luego están las arterias perforantes, estas que se ven en número de 3 o 4 a este nivel, que se les considera como ramos terminales de la femoral profunda. Entonces, y estas son las que van a atravesar esos espacios u orificios que se vio en la descripción de la inserción del término fundamentalmente del músculo aductor mayor. Y además estos ramos perforantes pueden tener ramitos ascendentes y descendentes. Ascendentes son las arterias que luego se van a anastomosar con la obturatriz y con la circunfleja, mientras que los descendentes generalmente se anastomosan con las isquiáticas. Entonces, este grupo de arterias perforantes, ¿qué hace? Se anastomosan y forman como una especie de red en la cara posterior del muslo. Entonces, en este esquema se ve mejor, jóvenes, esta es la arteria femoral. Aquí está su anastomosis con la arteria obturatriz, o sea, la pudenda externa inferior. Y aquí están los ramos perforantes que les comentaba, jóvenes, que se van hacia atrás, para formar esa red arterial que les comenté en la cara posterior del muslo. Y una imagen más de cerca, jóvenes, para que vean las mismas arterias perforantes. Esto es la femoral profunda, por si acaso. Aquí está cortada la misma arteria femoral
y aquí está su continuación, ¿no es cierto? Acompañado siempre de su vena, pero ya ustedes saben cuál es la disposición que se dan entre estas dos estructuras, bien cuando estamos en el segmento superior o en el segmento inferior. Y aquí está el anillo del tercer aductor. Y cuando transpone este anillo, la misma arteria cambia de denominación y se va a denominar después la arteria poplitea. Y aquí está el ramito descendente, que tenía un ramo profundo y un ramo superficial, y el superficial es aquel que se desplazaba hasta el tercio superior de la pierna. Y recapitulando aquí lo mismo, jóvenes, esto todavía es arteria femoral, continúa como arteria femoral, y esta es la arteria femoral profunda, que es un ramo de la femoral. Recuerden que inicialmente hemos comentado los ramos superficiales. Y además, para que vean acá que el canal de Hunter, su pared anterior, o techo dicen algunos, jóvenes, está así en esta disposición para conformar el canal de Hunter. Aquí está cortado por si acaso el sartorio y debe venir así. Y el anillo del tercer aductor lo tienen ahí. Entonces, cuando ya transpone el anillo de Hunter, que acá lo tienen más individualizado, ocupados este anillo de Hunter por la arteria femoral, que tiene un sentido descendente, y la vena femoral, que su flujo sanguíneo es centrípeto. Entonces, a continuación vamos a revisar ya la arteria poplitea. Y esta arteria poplitea, jóvenes, ¿dónde se inicia? A ver si han estado atentos a la descripción. ¿Dónde se inicia? Voluntario, Yacel Berríos. Yacel Berríos. Sandra Cáceres. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Su respuesta, Sandra. Me canso. Carrillo, ¿está presente? Doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Dónde se inicia la poplitea, muchacho? No, la verdad, doctor, no recuerdo la respuesta. Concha Elena, lo acabamos de decir, pues, chicos. Doctor, en el anillo de Hunter, ¿no es? Claro, pues, muchacho. Acá acabo de decirles, cuando transpone el anillo de Hunter, esta misma arteria que acabamos de comentar recibe la denominación de poplitea. ¿Y hasta dónde es la denominación de poplitea? Jóvenes, hasta el anillo del sóleo. Esa inserción de inicio que hemos comentado en el sóleo, que tiene un espacio, una banda aponeurótica, ese es el anillo del sóleo, hasta ahí es el territorio de la arteria poplitea. Entonces, se inicia en el anillo de Hunter y más o menos generalmente la ubicación del anillo de Hunter o el anillo del tercer aductor está a unos 8 centímetros por encima de la línea interarticular o la zona media de la articulación de la rodilla. Ahora, desde este anillo del tercer aductor hasta el anillo del sóleo, la longitud aproximada de la arteria poplitea es de 17 a 18 centímetros. Tiene una dirección o disposición cuando está inmediatamente al anillo de Hunter, una disposición así media oblicua, y después es totalmente vertical la disposición de esta arteria. Y obviamente,
cuando está en la zona poplitea, jóvenes, tiene relaciones anatómicas específicas esta arteria en esa región. Entonces, en la región superior de la fosa poplitea, por delante, ¿a quién va a tener? Todavía en parte a la línea áspera que hemos comentado en su cara posterior del fémur. Obviamente a ese nivel también hay tejido adiposo. Y en la región media por delante, ¿a quién tiene? A la misma articulación de la rodilla, obviamente en su región posterior, y los ligamentos que hemos comentado a ese nivel, ligamento oblicuo, ligamento arqueado, como ligamentos de refuerzo para la cápsula articular de la articulación. Inferiormente, dentro del bulbo popliteo, o sea, en la parte superior, va a estar en relación con la superficie posterior de la tibia y el músculo popliteo. Por dentro, en la fosa poplitea, ¿quién va a tener? O sea, medialmente, a la superficie que delimitan esta fosa poplitea, músculo semimembranoso y semitendinoso, y en la región inferior al músculo gemelo interno. Por fuera, ¿quién va a tener? Al bíceps y obviamente al gemelo externo, más las bolsas sinoviales presentes a este nivel. Por detrás, ¿quién se ubica por detrás de la arteria? ¿O qué estructuras cubren o protegen a la poplitea? Los mismos músculos de la región poplitea y también la aponeurosis que existe a ese nivel. Pero no solamente las relaciones con estructura muscular, panículo adiposo, sino hay estructuras de venas y arterias. La vena generalmente se ubica en una disposición posterior a la arteria, siempre cuando estemos en la región superior de la fosa poplitea, y después va a tener una disposición lateral. Ambas estructuras caminan juntas y cuando se hace disección de estas zonas es bien difícil la separación de esta estructura. Y a este nivel también se va a encontrar la desembocadura de la vena safena externa en la vena poplitea de este nivel. Inferiormente, jóvenes, en el triángulo inferior de la fosa poplitea, va a estar cubierto por los gemelos. La vena es medial a la arteria. También va acompañado a ese nivel por el nervio ciático popliteo interno. Y después ya va a estar en relación con el anillo del sóleo. A este nivel, en la fosa poplitea, chicos, también hay estructura de ganglios. Aquí está la arteria que les comentaba, jóvenes. Aquí todavía en la región superior está en relación con la línea áspera que les he comentado del borde posterior del fémur. Aquí están las relaciones con los músculos semitendinoso y semimembranoso. Aquí está el bíceps, ya el inicio de los géminos a este nivel. Y acá está el anillo del sóleo, jóvenes. Y anteriormente, de las relaciones que hemos comentado, está con la misma articulación y los ligamentos que saben ustedes a este nivel que refuerzan la cápsula articular y el colchoncito, digamos, en su segmento inferior de la fosa poplitea, lo constituye el músculo de la misma denominación, músculo popliteo. Cuando transpone el anillo del sóleo, ya ahí se dan las divisiones terminales de la arteria poplitea que de más adelante vamos a comentar. Ahora, en este recorrido y en esta ubicación en la fosa poplitea, esta arteria tiene ramos colaterales y luego tiene los ramos terminales. Y los ramos terminales son la arteria tibial anterior, tibial posterior, o también esta última recibe la denominación del tronco tibio peroneo. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la descripción de los ramos colaterales de esta poplitea. ¿Qué ramos colaterales tiene? Arterias geniculares, o sea, articulares de la rodilla, superiores
tanto medial como lateral. ¿De qué porción o cara de la poplitea se originan estas dos? De la cara anterior de la arteria poplitea. En el caso, y siempre en relación superior al cóndilo del fémur. Entonces, como les decía, son dos, medial y lateral. Medial o interno también le llaman algunos, lateral o externo. En el caso de la arteria articular medial superior, el origen ya lo hemos establecido, ¿qué hace? En su recorrido perfora las inserciones del aductor mayor. Y cuando ya transpone este músculo, se divide en un ramito profundo y en un ramito superficial. El profundo va a estar en relación con el vasto externo y el fémur, obviamente para irrigar esas estructuras, y la superficial, que es la que estamos evidenciando aquí, es la que se va a encargar de formar la red arterial con las 6 arterias que vamos a describir o estamos describiendo. A eso se llama la red arterial de la rodilla, o algunos le dicen la red arterial rotuliana, predominantemente en la región anterior. ¿Y qué pasa con la articular lateral o externa? El recorrido es por la superficie posterior del bíceps. Luego tiene un ramo profundo, ese ramo profundo va a transcurrir entre el vasto externo y el fémur, que no se ve ahí, pero lo que interesa para la conformación de la red arterial es el ramo superficial. Esta va a rodear la articulación y se van a anastomosar entre ambas y también formar la red arterial de la rodilla. Luego están las arterias inferiores, igual, medial y lateral. Estos, a diferencia de las superiores que eran por el borde superior de los cóndilos femorales, estos se van por el borde inferior de los cóndilos, bien medial o bien lateral del hueso tibial. Entonces, la arteria articular media e inferior transita por el borde inferior del cóndilo tibial medial. Esto por dentro, en este caso, del ligamento colateral interno de la rodilla, y va a anastomosarse después con la arteria articular superior. Y la otra transita ¿por dónde? Lateralmente, pero siguiendo el borde inferior del el cóndilo tibial lateral, en relación con en parte con la cabeza del peroné y el ligamento colateral lateral a la rodilla, y tiene ramos anastomóticos para no solamente articular superior, sino con esta que están viendo acá, que es la arteria media de la rodilla. Igualmente, esta arteria media de la rodilla tiene un ramo medial y lateral. Y los ramitos provenientes de esta arteria, jóvenes, perfora la cápsula articular y va a tener ramitos para irrigar los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla, su membrana sinovial. Y después tiene ramitos superficiales que van a contribuir a la formación de la red arterial de la articulación de la rodilla. Entonces, esta red arterial, jóvenes, está conformada por 6 arterias. 2 superiores, medial y lateral. 2 mediales, valga la redundancia, medial y lateral. Y 2 articulares inferiores,
también mediales y laterales. Entonces son 6 arterias o tronquitos de arterias dependientes de la poplitea para formar la red arterial en el entorno de esta articulación. Ahora, en esta red que acabamos de comentar, jóvenes, también participa o se anastomosa ¿con quién? Con las recurrentes tibiales anteriores y las 6 arterias que hemos comentado. Y después en su segmento más inferior da ramitos para las porciones superiores, o sea, la inserción de inicio de los 2 gemelos, interno y externo. A eso se les llama los ramos gemelares. Estos van a estar originados en la cara posterior de la arteria poplitea para estos 2 gemelos. Y aquí están en mejor esquema representados estas arterias articulares superiores, medias e inferiores. Inclusive aquí están los ramitos para la cara profunda de los 2 gemelos que hemos comentado. Entonces se sobreentiende que estos son el borde superior del cóndilo femoral y este es el borde inferior del cóndilo tibial. Y después que transpone este anillo de Hunter, jóvenes, vienen los ramos terminales de esta arteria poplitea y en buena cuenta los ramos terminales de la arteria femoral. ¿Y cuáles son esos 2 ramos terminales? Una es la arteria tibial anterior y la otra es el tronco tibio-peroneo que une sus fascículos a este nivel. Inicialmente vamos a hablar de esta, que es la arteria tibial anterior. Entonces, este es un ramito de término, vuelvo a repetir, de la arteria poplitea. Por su diámetro es la que tiene menor calibre. Obviamente se va a originar después que transpone el anillo del sóleo. Y obviamente después que transpone el anillo del sóleo y después que atraviesa también la parte más superior del espacio interóseo, donde obviamente está la membrana interósea, y en relación también con los músculos profundos anteriores de este segmento superior de la pierna, desciende, jóvenes, prácticamente en un sentido vertical. ¿Y hasta dónde? Hasta una porción media del ligamento anular anterior del tarso. O uno dice hasta la región media de la línea intermaleolar. Hasta ahí recibe la denominación de arteria tibial anterior. Ahora, en toda esta longitud de disposición de esta arteria, jóvenes, establece diferentes relaciones anatómicas. Por ejemplo, aquí, en su prácticamente zona de origen, que es un segmentito corto nomás de 2 a 3 centímetros, o sea, cuando está todavía por detrás de la membrana interósea, antes de perforar esta membrana, va a estar cubierta todavía por el sóleo. Y después sí recién se hace netamente anterior, por eso es la denominación de esta arteria, cuando ya transpone la membrana interósea. Entonces ya está en el compartimiento o región anterior en sí de la pierna. Entonces, y las relaciones anatómicas a nivel de sus 3/4 superiores, o sea, prácticamente en la mayor superficie de longitud. Por detrás, ¿a quién tiene? Obviamente va a tener o se va a ubicar por delante de la membrana interósea. Y cuando desciende a este nivel, jóvenes, se describe la presencia de un conducto fibroso de Hirsch. Y la característica de este conducto fibroso en relación con la membrana interósea es que tiene unos fascículos finísimos de unión de esta arteria
con la membrana interósea, como para darle la posición anatómica adecuada a esta arteria. Por dentro, ¿a quién va a tener? Al músculo tibial anterior. Y acá está traccionado el tibial anterior, entonces prácticamente no solamente está en relación por dentro o medialmente con este músculo, sino también que lo protege o lo cubre. Además, a este nivel transita acompañado de 2 venas más el nervio tibial anterior. Si ustedes ven ahí una estructura amarillenta, ese es el nervio tibial anterior, que lo revisaremos ya pues en anatomía 2. Luego, por fuera, ¿quién tiene? O lateralmente, ¿con quién se relaciona? Con el extensor común de los dedos. Por delante, obviamente ya les he comentado, cubierto por el tibial anterior y en parte también por el extensor común, mientras que en su cuarto inferior las relaciones anatómicas son diferentes. Por detrás, ¿a quién va a tener qué estructura? La cara anterior de la tibia, y luego también a este nivel ya con la cápsula de la articulación tibio-tarsiana, más el tejido adiposo, que obviamente ya a este nivel. Por delante, ¿a quién va a tener? Por delante, jóvenes, tiene al extensor propio del primer dedo y al peroneo anterior. Y después ya cuando transpone este ligamento anular anterior del tarso, jóvenes, esta misma arteria cambia de denominación y recibe la denominación de la arteria pedia, que luego lo vamos a comentar. Ahora, en todo este recorrido, jóvenes, en todo este recorrido, tiene ramos pequeños. ¿Y pequeños para qué? Para dar irrigación a los músculos con los cuales que establece relación anatómica directa. Pero además de eso, jóvenes, tiene un ramo arterial que lo están viendo ustedes acá prácticamente inmediatamente después que transpone la membrana interósea, y si la arteria se llama recurrente tibial anterior. Así, tiene un sentido ascendente. El origen es en la superficie anterior de esta arteria, obviamente, y después asciende en la superficie aún de la tibia, en relación también con el músculo tibial anterior en su inicio, y se va a dirigir obviamente a la región anterior de la rodilla y se va a anastomosar con esas arterias inferiores de la rodilla que hemos comentado y formar obviamente la red arterial de la rodilla. Y los ramitos musculares que les he comentado son para el tibial anterior, para el extensor común de los dedos, al extensor propio del primer dedo. Y luego hay una arteria que no se ve acá, jóvenes, que es la arteria recurrente peronea posterior. Y no está en varios de los esquemas. ¿Por qué? Porque es inconstante esta arteria. Y si es que está presente, el origen es no antes de atravesar la membrana interósea. Y va a estar en relación con el cuello del peroné y obviamente es para dar irrigación a la articulación tibio-peronea superior. Luego, inferiormente, ¿qué ramos tiene? Tiene las arterias maleolares, anteromediales y anterolaterales. O sea, me explico, serán pues si decimos maleolares, una se va a dirigir al maleolo interno o tibial y el otro al maleolo externo o peroneo. Y estos ramitos se van a originar ¿dónde? Se describe que más o menos a una altura de 2 a 3 centímetros por encima de la articulación tibio-tarsiana. Igualmente tiene ramitos superficiales y ramitos profundos. Y la anastomosis de estos 2 ramos maleolares también contribuyen, jóvenes, a formar una red arterial en el entorno de la articulación tibio-tarsiana y también tiene ramitos calcáneos, los que se van hacia atrás. Entonces, ahí la descripción de
esta arteria tibial anterior, que se origina con un ramo terminal de la poplitea después que atraviesa el anillo del sóleo. O sea, de posterior se viene a anterior la arteria atravesando la membrana interósea. Por eso es la denominación así. Y aquí en el otro esquema, jóvenes, tienen más de cerca las mismas arterias que hemos comentado. Aquí está la recurrente tibial anterior, que contribuye a la conformación de la red arterial de la rótula. Aquí, esta es la porción superior de la membrana interósea. Entonces, de ahí viene la arteria tibial anterior. Entonces, inicialmente establece relación anatómica y se describe acá, como les he dicho, el anillo fibroso de Hirsch, por las adherencias finísimas que hace con la cara anterior o superficie anterior de la membrana interósea. Los ramitos colaterales para los músculos que les he comentado, tibial anterior, el flexor común de los dedos, al flexor propio del primer dedo, que lo tienen acá, y recibe la denominación de arteria tibial hasta el ligamento anular anterior tarsiano o intermedular, y después ya cambia de denominación y se llama la arteria pedia. Y a nivel de ambos maleolos, esto tiene ramitos que son los maleolares anterolaterales y anteromediales en relación con los maleolos que hay a ese nivel. Entonces, la continuación de la misma arteria tibial anterior, cuando ya transpone la línea intermaleolar, es la arteria dorsal del pie o simplemente arteria pedia. O sea, es una prolongación, o sea, la descripción se dice que es una prolongación de la misma arteria tibial anterior. Obviamente cuando ya transpone el ligamento anular anterior tarsiano. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la extremidad posterior del primer espacio interóseo tarsiano. ¿Y qué hace aquí, jóvenes? Tiene un ramito perforante de buen calibre que se llama la arteria perforante de la pedia. Y esta arteria perforante, ¿de dónde a dónde perfora? Del dorso del pie hacia la planta del pie. Por tanto, tiene una disposición vertical. Y después esta arteria perforante se va a anastomosar con arterias, obviamente, plantares y formar uno de los arcos arteriales en la planta del pie, específicamente el arco plantar vertical. Y específicamente se va a anastomosar con ramitos provenientes de la plantar externa que más adelante vamos a describir. Entonces, en este recorrido se ubica medialmente al músculo pedio. ¿Y qué relaciones anatómicas tiene esta arteria pedia ahí en el dorso del pie? Por detrás, ¿a quién tiene? A la cabeza del astrágalo, en relación con el cuboides y la segunda cuña y los ligamentos característicos que hay en esta región. Superficialmente, ¿quién lo protege? La aponeurosis dorsal del tarso y el músculo pedio medialmente. Acá está cortado por si acaso el pedio. Luego, medialmente, ¿a quién tiene? Al extensor largo propio del primer dedo. Lateralmente,
simplemente al borde interno del pedio o al tendón del extensor común de los dedos. Entonces, este canal pedio, donde se ubica la arteria pedia, conformada por el extensor largo propio del primer dedo y el borde medial del músculo pedio, es una similitud con el canal radial que hemos comentado. Entonces, este es el canal pedio. Igualmente para, desde el punto de vista clínico, determinar si hay o no presencia de flujo sanguíneo en la extremidad distal del miembro inferior. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta arteria pedia va a estar en relación también aquí con dos venas, que es característico a este nivel, y con el nervio tibial anterior. Y da ramitos también para las estructuras blandas de esta región. Pero, ¿qué otros ramos característicos se describen en relación a esta arteria pedia? Lo tenemos acá, jóvenes. Acá está la arteria pedia, jóvenes, pero ya sin la estructura del muscular ni el músculo pedio. Está desnuda para poder identificar. O sea, esto va a estar por detrás de este músculo. El músculo pedio. Por detrás, acá inclusive ya se insinúa un ramo que vamos a describir. Entonces, ¿qué ramos tiene esta arteria pedia? Un ramito es la arteria dorsal tarsiana medial. Tarsiana porque está pues en la relación con la articulación. ¿Qué ramitos tiene o qué irriga? El borde medial del pie tiene un ramito ascendente que se van a estomosar con la peronea anterior, con la maleolar externa que hemos comentado más antes, y el descendente se van a estomosar con la arteria dorsal del metatarsiano, o del metatarso, perdón. Y luego tiene un ramo, si este es el medial, este es el ramo dorsal tarsiana lateral. Este es el primer dedo y este es el quinto dedo. La superficie de origen, si consideramos la estructura ósea, es en la cabeza del talus. Obviamente después sigue una disposición lateral y hacia adelante. Y en su recorrido tiene ramos ascendentes que se van a anastomosar con las maleolares externas que hemos comentado más arriba. Y tiene ramos descendentes que se van a anastomosar con esta arteria, la arteria dorsal del metatarso, que lo describimos a continuación. Esta arteria, que es la arteria dorsal del metatarso, o también le dan la denominación de arteria arqueada, así por esta disposición, jóvenes, de concavidad posterior y convexidad anterior. ¿Dónde se origina? A nivel del hueso cuneiforme medial. Luego también tiene una dirección lateral, pero en la dirección o disposición que les he comentado, y relación anatómica que estableces con la base de los huesos metatarsianos en la cabeza, se dice, de medial a lateral, y se van a estomosar con esta arteria que les acabo de comentar, las arterias dorsales tarsianas laterales, esta. Ahora, tiene ramos fundamentalmente importantes en su lado convexo. Son 3 arterias. Obviamente para los espacios interóseos segundo, tercero y cuarto. Obviamente para irrigar los músculos presentes en este espacio interóseo. Y luego estas mismas arterias, tarsianas, ¿qué hace? Se dividen cuando ya está en la extremidad anterior. ¿En qué? En las arterias digitales dorsales. Obviamente para las superficies tanto lateral y medial de los respectivos dedos.
Y además que tienen ramitos perforantes, si logran ver ustedes acá, miren, un espacio y se introduce una arteria así. Estamos en la región dorsal del pie. Obviamente que si son perforantes se van a dirigir hacia la región plantar. Pero estos ramos perforantes son posteriores y anteriores. Ambos hacia la planta del pie. Y se van a anastomosar pues con las arterias plantares, bien medial o lateral. Y luego está este ramito, jóvenes, que es la arteria primera metatarsiana dorsal, y que prácticamente es la continuación de la arteria pedia. Entonces, esta arteria primera metatarsiana dorsal tiene un ramo terminal ¿para quién? Para la región medial del primer dedo. Y obviamente un ramito para también la región lateral del primer dedo y el borde medial del segundo dedo. Igualmente tiene un ramo perforante que se llama el ramo plantar profundo. Esto que están viendo ustedes acá y se va hacia la planta del pie, que lo vamos a comentar también nuevamente más adelante. Un esquema más de cerca de esto último que hemos comentado está aquí, jóvenes. Entonces, esta es la arteria tarsiana dorsal lateral, esta es la arteria tarsiana dorsal medial, ascendente y descendente, y esta igual también tiene ramos ascendentes, y se van a anastomosar con esta arteria, que es la arteria arqueada o arcuata. Y del lado convexo de esta arteria arcuata, ya con la anastomosis que hemos comentado, se originan las arterias metatarsianas dorsales. Y estas arterias metatarsianas dorsales, en su extremo ya anterior, ¿qué hacen? Se dividen en las arterias digitales dorsales para las superficies de los dedos. Pero además, ¿qué hemos dicho? Que tienen ramos perforantes posteriores y ramos perforantes anteriores. Y estos son los que se van a dirigir hacia la planta del pie. Y tiene un ramo plantar profundo de la primera metatarsiana dorsal, ya no de la arqueata. Entonces, este ramo plantar profundo va en sentido vertical y se van a anastomosar con ramos provenientes de la arteria plantar lateral, formando, como les dije hace un momento, el arco plantar vertical. Entonces, hasta ahí la arteria tibial anterior. Falta describir el otro ramo terminal que tiene la poplitea, que es el tronco tibio peroneo. Y aquí está el tronco tibio peroneo, jóvenes. Este de acá. Y este tronco tibio peroneo, que también es un ramo de bifurcación de la poplitea, se inicia en el anillo del sóleo, desciende verticalmente, y más o menos a unos 4 centímetros del anillo del sóleo se divide en dos ramos. La arteria peronea, de acá, jóvenes, y la arteria tibial posterior propiamente dicha. Una peronea, ¿por qué? Porque va pues en dirección de el hueso lateral de la pierna, que es el peroné, y el otro siguiendo la configuración del hueso tibial, que es medial en la disposición ósea del pie. Ahora, este tronco en sí, tronco, jóvenes, que da origen a estas dos, tiene una longitud muy variable. Puede ser corto, como por ejemplo de 1 centímetro, o puede ser más largo el tronco y llegando a una medida promedio de 8 centímetros. ¿Y dónde se ubica el tronquito todo tibio peroneo? Por detrás o sobre el músculo tibial posterior. Y va a estar abrigado o protegido por los músculos que ustedes están viendo ahí, los dos
gemelos, el plantar delgado y el sóleo, y la aponeurosis, y las dos venas que acompañan a esta arteria. Y a este nivel, el mismo tronquito tibio-peroneo tiene ramos musculares, obvio, para los músculos que están adyacentes al tronco tibio-peroneo, y da un ramito nutricio para el hueso tibial. Entonces, vuelvo a repetir, este tronco tibio-peroneo se divide en un ramo peroneo o la arteria peronea y en un ramo que es la arteria tibial posterior. Vamos a hablar inicialmente de estas jóvenes, la arteria peronea y qué ramos da origen en su recorrido. Entonces, el ramito peroneo es un ramo de bifurcación del tronco tibio peroneo. Más o menos se ubica a una distancia de 4 o 6 centímetros, dependiendo de la longitud del tronco tibio peroneo, por debajo siempre del anillo del sóleo. Si es que no hubiesen las arterias tibiales, prácticamente esta se dice que reemplazaría en su irrigación a este sector de la pierna. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? En su región posterior está ubicado por dentro del borde externo del peroné, por delante a quién va a tener o sobre quién descansa esta arteria, la aponeurosis tibial profunda, e inferiormente va a estar en relación con el flexor largo propio del primer dedo, y después se hace más profunda y después se divide ya en su segmento final en dos arterias, la arteria peronea anterior y la rama peronea posterior. Ahora, antes de esta división que les acabo de comentar, tiene una serie de ramos colaterales en esta arteria. Obviamente un ramito nutricio para el mismo peroné, y después da ramitos en la región superior para el sóleo, para el tibial posterior, para el flexor propio del primer dedo y para los peroneos laterales. Entonces, en buena cuenta, para que ustedes recuerden qué ramos colaterales tienen, es menester pues que recuerden o hagan relación con los músculos que hay en esta región, y recuerden que los músculos que hay en la región posterior de la pierna son superficiales y profundos. Y después, como ramos terminales, digamos, de esta peronea, está la rama peronea anterior, jóvenes, cuya disposición es atravesar de detrás hacia adelante la parte inferior de la membrana interósea. Va a ramitos para la articulación tibio-tarsiana y va a terminar en la parte externa del dorso del pie, y se van a estomosar con ramos ya de la otra arteria, que es la tibia posterior, que es la maleolar externa y dorsal del pie. Mientras que el ramo peroneo posterior, jóvenes, desciende por detrás del maleolo, obviamente el maleolo lateral o externo, y va a dar ramitos ¿para dónde? Para la región calcánea, y a este nivel se va a anastomosar con la misma arteria peronea anterior y con la maleolar externa o plantar externa, que después vamos a revisar. Entonces, ahí la descripción de un ramo del tronco tibio peroneo. Y luego vamos a describir este ramo tibial posterior que transita junto por el nervio de la misma denominación. Más de cerca acá tienen los dos ramos que se divide la peronea, jóvenes, la peronea posterior con sus ramos calcáneos, y aquí está la peronea anterior para anastomosarse con la plantar lateral y dar irrigación a la articulación tibio-tarsiana.
Y el ramo tibial posterior. A este se le considera como una continuación de la arteria poplitea. Y dicho sea de paso, es el ramo de mayor calibre que se deriva de la poplitea. La ubicación prácticamente es la misma que hemos comentado, 4 a 6 centímetros por debajo de la línea del sóleo. Y repito nuevamente, dependiendo de la longitud del tronco tibio peroneo. En su recorrido, que inicialmente es de ligera disposición oblicua y medialmente, después tiene una disposición totalmente vertical, siguiendo prácticamente el borde interno de la tibia. Y en relación con los músculos profundos de la cara posterior de la pierna, y por tanto, de ser así, por delante o en qué estructuras descansa esta arteria tibial posterior, sobre los músculos tibial posterior, flexor común profundo de los dedos, y por detrás, pero va a estar cubierto por el sóleo, los gemelos y la aponeurosis que tiene la pierna a este nivel. Y cuando ya está formado el tendón de Aquiles a este nivel, jóvenes, la disposición de esta arteria es medial al tendón de Aquiles. Medial al tendón de Aquiles. En su recorrido también es acompañado por 2 venas, que es lo característico de venas en el miembro inferior. Siempre cada arteria tiene 2 venas. Y también acompañado por el nervio tibial posterior, que tiene una disposición lateral respecto a la arteria. Y en la región retromaleolar, o sea, acá, jóvenes, ya en el canal maleolar interno, esta arteria que tuvo una disposición profunda, o sea, en el plano más profundo de los músculos de la pierna, ¿qué hace? Se hace superficial. Se hace superficial. Por delante, siempre en su segmento inferior, va a estar en relación con la tibia. Por dentro va a tener al tendón de flexor común profundo de los Neugier. Y por fuera va a estar al flexor largo del primer dedo. Y por detrás va a estar en relación con la aponeurosis tibial profunda. Y después, cuando transpone ya el maleolo en el conducto calcáneo, después que transpone el maleolo interno, se va a ubicar en el conducto calcáneo. Y en su recorrido tiene ramos para los músculos profundos de la región de la pierna. Se van a estomosar con los ramos provenientes de la arteria peronea. Y va a ramitos también para la región calcánea. ¿Y qué pasa después con esta arteria tibial posterior cuando ya transpone la superficie en relación al maleolo medial? Se divide en 2 arterias. La arteria plantar medial, siguiendo la dirección del primer dedo, y la arteria plantar lateral en dirección hacia el quinto dedo. De esas 2 arterias vamos a hablar a continuación. Entonces, para la manera de recuerdo, ¿no? Acá tienen a la peronea, que ya le hemos escrito, y aquí está la misma arteria tibial posterior, acompañado lateralmente por el nervio de la misma denominación, las relaciones anatómicas que establece a ese nivel, y acá están los ramos terminantes, jóvenes. Plantar medial y el plantar lateral. Este es el maleolo, por tanto aquí están las relaciones anatómicas que establece con las vainas sinoviales de los tendones que tienen su inserción de término a este nivel. Aquí ya cuando transpone, la planta del pie, específicamente el pie
izquierdo, por tanto esto es medial y esto es lateral. Aquí están los ramos terminales ya de la tibial posterior, jóvenes, que es el plantar medial, que lo tienen acá, y este es el plantar lateral, hacia el quinto dedo. En cuanto a esta arteria plantar medial o interna, de calibre delgado, va a transcurrir en el surco que está entre los músculos de la región media y la zona medial de la planta del pie. Luego va a estar en relación con o bordea, mejor dicho, rodea en el borde interno del flexor largo del primer dedo. Va a estar cubierto por el aductor del primer dedo. Y a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, jóvenes, acá, tiene un ramo interno que se va por la cara medial del primer dedo. Y un ramo externo para los tendones flexores de la planta del pie y se van a estomosar con la segunda, tercera interósea, que lo están viendo acá ustedes, segunda y tercera. Y va a terminar, estas van a terminar en 4 ramitos y después a su vez se van a dividir en arterias digitales plantares, tan igual como hemos comentado de las arterias digitales dorsales, que van hacia es el segundo, o transcurriendo, perdón, en los espacios interóseos segundo, tercero y cuarto. Y luego está la arteria plantar lateral o externa. A comparación de la plantar medial, que es de pequeño calibre, esta tiene mayor calibre. Transcurre también por el surco plantar lateral y la dirección que sigue inicialmente es oblicua, como lo están viendo ahí, después es definitivamente hacia adelante y hacia afuera, porque tiene que ir en dirección al quinto dedo. Y en el recorrido que tiene, se ubica entre el flexor corto plantar, ¿no es cierto?, y el accesorio plantar, o sea, que es este músculo carnoso. Y luego, no se ve muy bien acá, tiene una disposición transversal en dirección de ¿qué? Del quinto hacia el primer dedo, haciendo la configuración de un arco a este nivel, y que este arco después se van a estomosar con la arteria plantar profunda que hemos comentado hace un momento, que es un ramo de la pedia. Ahora, en el recorrido largo que tiene esta arteria, se describe una porción oblicua, una porción transversa. Y en base a eso se describen los diferentes ramos que tiene esta arteria. Entonces, así porque tiene ramos inferiores, ¿para quién? Para el flexor corto plantar, que lo tienen acá, y para el aductor del quinto dedo, que está lateralmente. Tiene ramos superiores, ¿para quién? Para el accesorio del flexor largo y la articulación tarsiana. Ramos internos, ¿para quién? Para los músculos lumbricales, que ustedes lo están viendo ahí, y para los tendones del flexor largo común de los dedos. Y tiene ramos externos, como el nombre lo dice, para el borde externo del pie, y que se van a anastomosar con las arterias maleolares externas dorsales del metatarso, que hemos comentado en la región dorsal del pie en relación con la tibial anterior. Y la transversa, jóvenes, que no sé si logran ver acá, pero nosotros que lo vamos a ver así. Está ubicado en la cabeza de los huesos metatarsianos, pero en la planta del pie. Y luego también de su convexidad van a nacer estas arterias que lo están viendo acá ustedes, las arterias interóseas plantares. Y que estas arterias interóseas plantares se van a anastomosar
con esas perforantes que hemos comentado de la región dorsal, perforantes en la región posterior y anterior de los espacios interóseos. Entonces, esto es lo último que hemos comentado, jóvenes. Aquí ya la arteria plantar lateral, esta es su disposición transversa y tiene de su lado convexo los ramos metatarsianos plantares y después las arterias digitales comunes para la superficie de los dedos. Y esta arteria que ustedes ven acá, jóvenes, es la misma que hemos comentado, esta de acá. Entonces son esta arteria, cuando se anastomosa con este ramo horizontal de la plantar lateral, forma uno de los arcos, que es el arco plantar vertical. Y este es el arco plantar horizontal. Entonces, a diferencia de los arcos que hemos comentado desde el punto de vista arterial en la mano ambos tienen la disposición horizontal, porque uno es arco palmar superficial y profundo. Aquí hablamos de un arco plantar vertical, el que ya les he comentado, y este es el arco plantar horizontal. Entonces, la presencia de estos dos arcos asegura la circulación sanguínea, fundamentalmente. Acá el peso que soporta es cuando estamos en bipedestación o cuando hacemos diferente actividad física, diferente función que tiene la mano, porque la mano tiene mucha más movilidad que el pie y obviamente soporta diferentes presiones dependiendo de la actividad a la cual se dedica el individuo. Y con eso, jóvenes, terminamos la revisión de lo que es el comportamiento de las diferentes arterias en nuestra economía. Entonces, a partir de la siguiente reunión, vamos a hablar ya de venas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bueno. Entonces, nos vemos en la actividad del siguiente lunes. Marina, solamente tengo 36.